El portazo resonó por toda la casa, un golpe seco que selló el miedo, pero también, y esto es lo más extraño, una punzada de alivio. Carlos, el Carlos que acababa de echar a la sheriff Ana de su puerta, apoyó la frente en la madera, exhalando un suspiro largo y tembloroso. Su espalda, amplia y tensa hacía solo un segundo, seguía irradiando una especie de furia contenida que yo aún no entendía del todo, pero que había aprendido a reconocer. Mis rodillas temblaban. Ya no había rastro de la sonrisa adormecida y falsa con la que había saludado a la sheriff, mi propia Ana corrupta, la misma mujer a la que había entrevistado hace 2 años por un reportaje sobre corrupción rural. ¡Qué ironía! Me moví por el pasillo, mis pasos ahora vacilantes, sin la adrenalina recorriendo mis venas, y me dirigí a la cocina. Necesitaba otro whisky. Ya ni me acordaba de cuántos llevaba. 2, 3. Sentía la boca seca, la garganta áspera. La situación era de locos. Si me hubieran dicho hace una semana que estaría bebiendo whisky en la cocina de un hombre lobo, o lo que sea que fuera, en un pueblo perdido de Galicia, con un sheriff corrupto y una manada de lobos hombres acechando, me habría reído. Pero la vida, me estoy dando cuenta, tiene un sentido del humor retorcido. ¿Cómo llegué aquí? Parece que fue ayer, pero la verdad es que mi memoria de esos primeros días es una nebulosa, un rompecabezas de impresiones más que de hechos concretos. Tenía 28 años. Mi vida en Barcelona se había vuelto un caos absoluto después de mi último reportaje para el Crónica de Barcelona. Una investigación explosiva sobre un escándalo farmacéutico que había puesto en mi contra a hombres poderosos con trajes caros. Carlos, mi editor, me había puesto un mapa en la mesa, señalando un punto sin cobertura y me dijo: «Desaparece una semana, María. No publiques nada en Instagram. Solo piérdete». Y así lo hice. Conduje durante horas, primero al este de Galicia, hacia Muxía, un antiguo pueblo maderero que olía a serrín mojado y diésel, y luego más y más adentro. La carretera asfaltada se convirtió en pista de grava, y esta en un camino de tierra lleno de baches que mi GPS, por supuesto, ignoraba por completo. Recuerdo la sensación de las botas hundiéndose en la tierra húmeda al salir del coche. El aire era diferente, más denso, cargado con el olor de agujas de pino y algo más salvaje, como de piel mojada y ozono. Un olor que entonces me pareció extraño, pero que ahora lo reconocería en cualquier parte. La noche cayó como una guillotina mientras intentaba montar la tienda. Recuerdo la advertencia de Ana, la camarera del bar de Muxía, que me sirvió un café quemado. No cruces las marcas rojas. La familia Blackwood no se toma bien a los extraños, y menos Carlos, el dueño. Dicen que patrulla esos bosques con perros que parecen lobos. Me reí entonces. Una periodista que se enfrentaba a senadores corruptos no le tenía miedo a un terrateniente cascarrabias. ¡Qué ingenua! Después de la tienda, me senté junto a un fuego crepitante con una taza de whisky. Trataba de ahogar el ruido en mi cabeza, las amenazas, las notificaciones legales, la reciente ruptura con José, mi ex prometido, quien no pudo manejar la intensidad de mi carrera. Allí, sola, me sentí pequeña, y luego el bosque se quedó en silencio. No fue un silencio gradual, fue instantáneo. El grillo se cayó, el viento murió. Incluso el arroyo pareció contener la respiración. Me quedé inmóvil, la taza a medio camino de mi boca. Soy una chica de ciudad, sí, pero el instinto es universal. Algo estaba allí, un chasquido. Una rama se rompió. No un crujido pequeño, sino el peso de algo grande sobre la madera, desde la oscuridad que me rodeaba.
Bajé la taza lentamente y busqué el spray antiosos que llevaba en el cinturón. ¡Hola!, grité. Mi voz sonó patética en la inmensidad. Tengo spray de pimienta y un teléfono satelital. Una mentira estúpida. Nada más que oscuridad. Me metí en la tienda, cerrando la cremallera como si una fina capa de nylon pudiera protegerme. Me recosté sobre mi saco de dormir, con el spray apretado en la mano, escuchando. Pasos pesados. Thump, thump, thump. Lentos, deliberados, rodearon la tienda. Esto no era un ciervo, no era un oso. Los osos arrastraban los pies. Esto era una casa. Una sombra, enorme, cayó sobre la pared de la tienda, iluminada por las brasas moribundas del fuego. La silueta de una cabeza ancha, poderosa, con orejas puntiagudas, se presionó contra la tela, a centímetros de mi cara. Contuve la respiración, las lágrimas picándome en los ojos. Podía escuchar a la criatura respirar, un jadeo bajo y húmedo. Un profundo rugido empezó en su pecho, vibrando a través del suelo hasta mis huesos. No era un gruñido, era un ronroneo, un sonido oscuro y posesivo. Cerré los ojos, esperando las garras. Por favor, Dios, así no. La sombra permaneció lo que parecieron horas. Luego, la nariz se presionó más fuerte contra el nylon, inhalando profundamente, olfateando mi aroma. Dejé escapar un gemido que no pude reprimir. El olfateo se detuvo. La criatura exhaló un soplo de aire caliente y la sombra se retiró. Los pasos retrocedieron, desvaneciéndose en el bosque. No dormí. Permanecí allí, aterradoramente consciente de que había sobrevivido a algo inexplicable, y aterradoramente consciente de que me había equivocado en una cosa. No estaba sola. La mañana llegó con un sol engañosamente alegre que se filtraba entre las copas de los árboles. El terror de la noche me parecía casi ridículo a la luz del día, como una pesadilla alimentada por whisky y paranoia. Abrí la cremallera de la tienda, gimiendo mientras mis músculos rígidos protestaban. Me arrastré hacia afuera, esperando ver... ¿Qué? ¿Huellas de lobo, de oso? Me quedé helada. Alrededor de mi tienda, dibujado en la tierra con una precisión aterradora, había un círculo perfecto, una línea arrastrada por una garra pesada o un palo. Era un límite, una marca. ¿Qué demonios es esto?, susurré, agachándome para tocar el surco en el suelo. Tienes 10 minutos para recoger tus cosas y salir de mi propiedad. La voz era un barítono bajo, áspero como grava cayendo por una ladera de montaña. No venía de detrás de mí, sino del otro lado del arroyo. Salté, girándome, sobre una gran roca cubierta de musgo. Mirándome estaba un hombre, enorme, fácilmente de unos 20, con hombros que tensaban la tela de su camisa de franela gris oscuro. Llevaba pantalones de trabajo gastados metidos en botas de leñador pesadas. Su cabello era negro, un poco largo, cayendo sobre unos ojos ámbar sorprendentemente antinaturales. Tenía que ser él, Carlos. Enderecé la espalda, activando mi modo periodista. Era mi armadura. Buenos días a usted también, dije. Supongo que es el dueño. Soy el hombre que decide si llamar al sheriff o dejar que los perros se encarguen, dijo Carlos. No gritó, no tenía que hacerlo. Proyectaba un aura de autoridad absoluta que me revolvió el estómago de forma traicionera. Saltó de la roca, cruzando el arroyo con un salto sin esfuerzo del que ningún humano de su tamaño debería ser capaz. Aterrizó en silencio a 1 metro de mí. De cerca era impresionante. Tenía una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda y una mandíbula que parecía tallada en granito. Pero fue el olor lo que me golpeó. Lluvia, pino y almizcle.
el olor exacto de la criatura de anoche. Soy María, dije, manteniéndome firme, aunque cada instinto me gritaba depredador. Me perdí, mi GPS se estropeó, no vi ninguna señal. Pasaste 3 carteles de prohibido el paso y una verja que estaba cerrada, dijo Carlos, invadiendo mi espacio personal. Me miró, sus ojos ámbar se estrecharon mientras inhalaba ligeramente. Su mirada bajó a mi cuello, donde mi pulso se agitaba visiblemente. Has elegido el peor lugar de Galicia para perderte, María. Puedo irme, dije cruzando los brazos. Solo necesito recoger mi equipo. Ahora tienes 5 minutos, dijo. Miró alrededor de mi campamento. Sus ojos se detuvieron en el círculo en la tierra. Su expresión cambió, un destello de confusión, luego algo más oscuro. ¿Reconocimiento? ¿Hiciste eso? Pregunté, señalando el círculo, intentando asustarme. Carlos miró el círculo, luego a mí. La hostilidad en su rostro se resquebrajó por una fracción de segundo, reemplazada por una extraña intensidad. No, dijo en voz baja, yo no hice eso. Entonces, ¿quién lo hizo? Algo que sabe que estás aquí ahora, dijo Carlos. Me agarró un brazo. Su agarre era de hierro y ardía, incluso a través de mi chaqueta. Deja la tienda, deja el equipo, vete a tu coche ahora. Disculpe, esa tienda cuesta 600 euros. Retiré mi brazo. No voy a dejar mi equipo porque usted está tratando de intimidarme con historias de la bruja de Blair. Carlos gruñó. Fue un rugido bajo en su pecho, idéntico al sonido de la noche anterior. Mis ojos se abrieron de par en par. Escúchame, dijo Carlos, inclinándose, su cara a centímetros de la mía. Estás en medio de una guerra territorial. Salí aquí para ahuyentar a un renegado, y en su lugar te encontré durmiendo como un banquete en medio de una zona de muerte. Si no me hubiera quedado a vigilarte toda la noche, no estarías aquí discutiendo conmigo. Parpadeé. ¿Tú me vigilaste? Estuve de guardia, corrigió, su voz áspera. Ahora, ¿vas a ir a tu coche o tengo que echarte al hombro y llevarte? Antes de que pudiera responder, y tenía una respuesta muy mordaz preparada, un aullido rasgó el aire. No era distante. Estaba cerca, quizás a 200 metros, y fue respondido por otro aullido del oeste y otro del este. La cara de Carlos se puso rígida. El ámbar de sus ojos pareció encenderse. Juró en voz alta una serie de maldiciones que harían ruborizar a un marinero. Demasiado tarde, gruñó. Agarró mi mano, entrelazando sus dedos con los míos con una familiaridad que me impactó. ¡Corre! ¿Qué? ¿Por qué? Porque encontraron tu rastro, dijo Carlos, tirando de mí hacia la espesura, lejos de mi coche. Y no son tan educados como yo. Mi coche está por allí, grité, tropezando mientras me arrastraba entre la maleza. Te están esperando junto a tu coche, María, rugió Carlos mirándome. Tenemos que llegar a la cabaña. Muévete. María había pasado su vida persiguiendo historias, buscando la verdad. Mientras corría entre los helechos, su mano atrapada en el agarre aplastante de un hombre al que había conocido hacía 3 minutos, escuchando el estruendo de cuerpos pesados en la maleza detrás de ellos, se dio cuenta de que acababa de convertirse en la historia. El bosque ya no era un lugar de belleza. Era una carrera de obstáculos diseñada para matar. Mis pulmones ardían como si hubiera inhalado cristales rotos. La maleza me rasgaba los vaqueros y me azotaba la cara, dejando ronchas que escocían. Pero Carlos no disminuyó la velocidad. Se movía por el terreno caótico con una gracia fluida y aterradora, tirando de mí como si no pesara nada. «¡Carlos, para!», jadeé. Mi bota tropezó con una raíz resbaladiza.
Caí con fuerza, mis rodillas golpeando el barro. No puedo, no puedo mantener este ritmo. Carlos se detuvo al instante. No parecía agotado, ni siquiera sudaba. Se agachó a mi lado, sus ojos ámbar escaneando la línea de árboles detrás de nosotros con la intensidad de un depredador. La lluvia había vuelto a caer, una llovizna fría y miserable que me pegaba el cabello a la cabeza. «Están siguiendo la sangre», murmuró Carlos, más para sí mismo que para mí. «¿Qué sangre?» «Yo no estoy sangrando», repliqué, revisando mis brazos. «No la tuya, la mía», dijo Carlos con tristeza. Giró la cabeza y fue entonces cuando lo vi por primera vez. 3 profundas y dentadas marcas de garras rasgando el lado de su cuello, supurando sangre oscura sobre el cuello de su franela. «Dios mío», susurré, mi cerebro de periodista finalmente poniéndose al día con el horror. «Fuiste atacado anoche. ¿Por qué?» «Un oso». «Algo así», dijo Carlos, evitando mi mirada. Metió la mano en el bolsillo y sacó un cuchillo táctico reforzado, abriéndolo. «Levántate, María. Nos queda medio kilómetro hasta la valla perimetral. Si la cruzamos, estaremos a salvo. Si nos cogen antes...» ¡Crack! El sonido vino de la izquierda esta vez. Cerca. Carlos se movió tan rápido que fue un borrón. Me empujó detrás de él, colocando su enorme cuerpo entre la maleza y yo. Un gruñido bajo y gutural vibró en el aire. Un sonido demasiado profundo para un coyote, demasiado agresivo para un perro. De entre los helechos emergió un lobo gris. Era enorme, del tamaño de un gran danés, con el pelaje enmarañado y ojos que ardían con una inteligencia amarilla maníaca. No parecía un animal salvaje, parecía un soldado. Retrocedí torpemente, mi mano buscando el spray de pimienta que había dejado caer kilómetros atrás. «Carlos, eso es un lobo». «¡Abajo!», ordenó Carlos. Su voz bajó una octava, resonando con esa extraña y dominante autoridad que había escuchado antes. «Vete a casa, Rooker. Estás cruzando una línea que no puedes deshacer». Parpadeé. Le estaba hablando. El lobo, Rooker, gruñó, mostrando dientes que parecían dagas dentadas. Se abalanzó. Grité. Carlos no usó el cuchillo. Se encontró con la bestia en el aire, atrapando al lobo por la garganta con su propia mano. El impacto sonó como un accidente de coche. Carlos rugió, estrellando al enorme animal contra un abeto Douglas, con la fuerza suficiente para sacudir las piñas de las ramas. El lobo aulló, un grito de dolor muy humano, y luchó por encontrar apoyo. Carlos no cedió. Pateó a la bestia en las costillas, enviándola a deslizarse sobre las hojas mojadas. «¡Corre, María! ¡La valla! ¡Ahora!», gritó Carlos, su cara retorcida en una rabia salvaje que era aterradora de presenciar. No discutí, me levanté y corrí. Corrí hasta que mis piernas se adormecieron, atravesando un denso matorral de zarzas que me hicieron pedazos la chaqueta. Delante, a través de la neblina gris, la vi. Una valla de tela metálica de 3 metros de altura coronada con alambre de púas que se extendía interminablemente en ambas direcciones. Llegué a la pesada puerta de acero, agarrando los barrotes. Cerrada. «¡Carlos!», grité, mirando hacia atrás. Carlos retrocedía hacia mí, cojeando ligeramente. El lobo gris había desaparecido, pero el bosque estaba vivo con movimiento. Más sombras, más ojos. Llegó a la puerta, agarró un teclado escondido dentro de una caja de metal y marcó un código. El pesado cerrojo eléctrico se abrió con un ruido metálico. Me empujó, cerró la puerta de golpe y volvió a activar el cerrojo justo cuando otros 2 lobos enormes salieron de la arboleda.
Chocaron contra la tela metálica, sus mandíbulas chasqueando a centímetros de mi cara. Caí hacia atrás sobre la grava de un camino pavimentado, hiperventilando. Carlos se paró al otro lado de la puerta, mirando a los lobos. Puso una mano en el alambre, inclinándose. «Dile a José», dijo, su voz temblando con una rabia reprimida, «que si envía otro explorador a mi tierra, le colgaré la cabeza en el mástil del ayuntamiento». Los lobos se pasearon, gruñendo, pero no tocaron la valla. Parecían asustados. Carlos se volvió hacia mí. La adrenalina se desvanecía, reemplazada por una palidez gris. Se agarró el costado. «¿Estás herida?» «Herida yo». Me levanté de un salto, corriendo hacia él. «Acabas de luchar con un lobo del tamaño de un coche pequeño. Estás sangrando por todas partes». «Estoy bien», gruñó Carlos, tambaleándose. «Solo un bajón de adrenalina». «Necesitamos un hospital», dije buscando mi teléfono. «Tengo mi teléfono». «Espera, perdí mi teléfono». Me palpé los bolsillos vacíos frenéticamente. «Maldita sea». «No hay hospital», dijo Carlos con voz ronca. Se apoyó pesadamente en mí, su peso inmenso. «Mi casa está al final del camino. No llames a la policía». «Carlos, necesitas un médico». Dije que no, espetó, sus ojos ámbar destellando. «Si me llevas a un hospital, la gente que nos persigue terminará el trabajo antes de que vea a una enfermera de triaje. Llévame a la casa». Miré al hombre que se apoyaba en mí, un extraño, un loco, un salvador. Miré hacia los lobos que se paseaban detrás de la valla. «Está bien», dije, rodeándole la cintura con el brazo para apoyarlo. «Pero si te mueres, voy a escribir un obituario demoledor». La cabaña que Carlos había mencionado era una mentira. Era una fortaleza. Al final del largo y sinuoso camino se alzaba una enorme estructura de madera, piedra y cristal que parecía sacada de la portada de Arquitectura y Diseño. Si la revista tuviera una edición de multimillonario superviviente. Estaba construida en la ladera de la montaña, dominando el valle. Había cámaras por todas partes. Las ventanas estaban oscuras. Luché por subir a Carlos los escalones de la entrada. Estaba perdiendo el conocimiento, su piel ardía al tacto, una fiebre que había subido en cuestión de minutos. «Llave bajo el felpudo», murmuró Carlos, con la cabeza tambaleándose. «Cliché», murmuré, sin aliento, pateando el felpudo a un lado para encontrar una pesada llave de latón. Abrí la enorme puerta de roble y prácticamente lo arrastré adentro. El interior era masculino y caro. Muebles de cuero, una chimenea lo suficientemente grande como para asar un cerdo y paredes llenas de estanterías. Pero no tuve tiempo de admirar la decoración. Dejé caer a Carlos en el enorme sofá de cuero. «Botiquín de primeros auxilios», exigí. «¿En la cocina, debajo del fregadero?», gimió Carlos agarrándose el costado. Corrí a la cocina, estaba impecable, con una estufa profesional de gama alta y una isla enorme. Encontré una caja de plástico de pesca con una cruz roja debajo del fregadero. No era un kit estándar, era una bolsa de trauma. Kits de sutura, agentes coagulantes, escalpelos. «¿Quién es este tipo?», me pregunté mientras corría de vuelta a la sala de estar. Carlos se había quitado la camisa de franela. Me quedé helada a mitad de camino. Su torso era un mapa de violencia. Cicatrices viejas, plateadas y dentadas se cruzaban por su piel bronceada. Pero las heridas frescas de la pelea ya estaban cambiando. Las marcas de garras en su cuello habían dejado de sangrar. La piel se estaba uniendo ante mis ojos, un vapor visible saliendo de las heridas. Dejé caer el botiquín de primeros auxilios. La caja de plástico golpeó el suelo de madera con un fuerte crack. Carlos abrió los ojos.
El ámbar brillaba ahora, lumínico en la tenue luz de la habitación. Me miró, viendo el terror y la confusión en mi rostro. Te lo dije, susurró. Elegiste el lugar equivocado para acampar. ¿Qué eres? Pregunté. Mi voz temblaba. Retrocedí hasta que mis piernas chocaron con la mesa de centro. Los humanos no se curan así. Eso, eso es imposible. Carlos se incorporó lentamente, haciendo una mueca. Lo peor de la herida ya era una cicatriz rosada. Parecía exhausto, pero no moribundo. No voy a hacerte daño, María. Esa no es una respuesta, grité, mis instintos de investigación superando mi miedo. Te vi lanzar un animal de 100 kilos contra un árbol. Te vi curarte en segundos. Soy periodista, Carlos. Trato con hechos. Y el hecho es que eres una imposibilidad biológica. Carlos suspiró, pasándose una mano por la cara. Se puso de pie. Me encogí, pero él solo caminó hacia un armario de licores y sirvió 2 copas de líquido ámbar. Me tendió una. Bebe. Es Macallan 18. Ayuda. Miré el vaso, luego a él. Lo arrebaté y bebí el whisky de un trago. Habla ahora. Carlos tomó un sorbo, apoyándose en la chimenea de piedra. ¿Alguna vez has oído hablar de la mutación Lycan? ¿La qué? No. ¿Es una enfermedad? Es una anomalía genética, mintió Carlos suavemente, aunque la verdad estaba lo suficientemente cerca. Mi familia la ha transmitido durante generaciones. Fibras musculares más densas, regeneración celular acelerada, sentidos agudizados. Es rara y nos hace territoriales. ¿Así que eres el Capitán América? Pregunté con escepticismo. ¿Y los lobos de fuera? ¿También son mutantes? Algo así, dijo Carlos. Quieren esta tierra. Mi familia ha conservado el territorio de la Serra da Capelada durante 100 años. Un grupo rival, liderado por un hombre llamado José, quiere obligarme a irme. Usan animales entrenados, intimidación, lo que sea. Intentaron matarnos, repliqué. Intentaron matarme, corrigió Carlos. Tú solo fuiste un daño colateral, por eso no puedes irte. El aire en la habitación cambió. Dejé el vaso. Disculpa, has visto demasiado. Sabes dónde vivo. Has visto las medidas de seguridad. Y lo que es más importante, Carlos dio un paso hacia mí, su mirada bajando a mi garganta de nuevo. Ahora hueles a mí. Huelo a barro y sudor, Carlos. Para ellos, señaló con el dedo hacia la ventana. Hueles a mi manada. Hueles a que perteneces al alfa de Blackwood. Si sales por esa puerta, los hombres de José no verán a una periodista. Verán una debilidad que pueden usar para llegar a mí. Te arrebatarán de la carretera antes de que llegues a la autovía. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con mi ropa mojada. Así que soy una prisionera. Eres una invitada, dijo Carlos, su voz bajando a ese registro bajo y retumbante que me rizaba los dedos de los pies a pesar de mi miedo. Hasta que no me ocupe de José, te quedarás aquí. Tengo comida. Tengo una habitación de invitados con puerta con llave. Tengo internet Starlink, así que puedes enviar un correo electrónico a tu editor. Dile que alargas tu viaje. ¿Y si digo que no? Carlos se acercó a mí. Me superaba en altura, irradiando calor y poder. Extendió la mano, no para agarrarme, sino para colocarme suavemente un mechón de cabello mojado detrás de la oreja. Sus dedos rozaron mi mandíbula, y una descarga eléctrica saltó entre nosotros, tan intensa que jadeé. Carlos se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par. Él también lo sintió. El vínculo. Había sospechado anoche cuando me encontró durmiendo, pero tocarme lo confirmó. Era débil, pero estaba ahí. Si dices que no, susurró Carlos,
mirándome a los ojos con un hambre apenas disimulada. Tendré que atarte a una silla para mantenerte viva. Y realmente no quiero hacer eso, María. A menos que te guste ese tipo de cosas. Mi boca se abrió. Eres un arrogante. Bang, bang, bang. El pesado picaporte de latón en la puerta principal golpeó la madera, resonando como disparos por toda la casa. Carlos se tensó, su cuerpo cambió instantáneamente a una postura de combate. Me empujó detrás de él. Quédate aquí. Ni una palabra. Caminó hacia la puerta y la abrió de golpe. En el porche, empapado por la lluvia, estaba un hombre con un uniforme beige, una estrella de alguacil prendida en su pecho. Era mayor, barrigudo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y muertos. «Sheriff Anna», dijo Carlos, bloqueando la entrada. «¿A qué debo el placer?» «Buenas tardes, Carlos», dijo Ana, ladeando el sombrero. Se inclinó, tratando de mirar por encima del hombro de Carlos dentro de la casa. «Hemos recibido una llamada. Un excursionista informó haber escuchado gritos y un vehículo abandonado cerca del antiguo camino forestal. Un Subaru registrado a nombre de la señorita María Rodríguez». Los ojos de Ana se clavaron en los de Carlos. «Usted no sabrá nada de eso, ¿verdad? Solo queremos asegurarnos de que la joven esté a salvo. José está muy preocupado por la seguridad de los turistas en nuestros bosques». Carlos no pestañeó. «No he visto a nadie, sheriff. Usted sabe lo peligrosos que son estos bosques». «Sí, lo sé», dijo Ana, su mano apoyada casualmente en la culata de su pistola de servicio. «Claro que lo sé. ¿Le importa si entro y echo un vistazo?» «Solo para ser minuciosa». Yo, escondida detrás de la isla de la cocina, contuve la respiración. Conocía esa voz. Había entrevistado a la sheriff Anna 2 años atrás para un artículo sobre corrupción rural. Estaba podrida, y si Carlos tenía razón sobre José, entonces la sheriff no estaba allí para salvarme. Estaba allí para recogerme. Tenía miedo. Confiaba en él, a veces, y luego no. Era complicado. Sentía esa mezcla de terror y una extraña euforia, como si al fin, después de toda mi vida persiguiendo la verdad, me hubiera convertido en la historia más grande de todas. Una que nadie creería, y que, francamente, yo misma dudaba. Incluso ahora, no estoy segura de si todas las decisiones que tomé fueron las correctas. A veces pienso en mi padre, que siempre decía: «No confíes en nadie que suene demasiado bueno». Él se refería a los charlatanes del mercado, pero ahora, mirando a Carlos, a este mundo surrealista que se había abierto ante mí, entendía su advertencia de otra manera. Este castillo, estas promesas de protección, todo parecía demasiado perfecto, demasiado irreal. Y la perfección, eso lo había aprendido a base de golpes, simplemente no existe. En ese momento, solo importaba que Carlos no atacara a la sheriff Anna. No con garras, al menos. Su vida, la finca, todo lo que le importaba terminaría. Necesitaba un tipo diferente de arma. Necesitaba a una mentirosa. Me alisaré el cabello, pegué una sonrisa falsa y somnolienta en mi cara. Y salí a la luz. «Carlos, cariño», lo llamé, mi voz goteando con una somnolencia fingida. Me acerqué por detrás de él, rodeándole la cintura con los brazos y apoyando la barbilla en su hombro tenso. «¿Quién es?» Creía que habíamos pedido comida tailandesa, no una visita de la policía. El silencio en el porche fue ensordecedor. Carlos se puso rígido, sorprendido por mi toque, pero no se apartó. Se adaptó al instante, su mano volviendo a posarse posesivamente en mi cadera. La sheriff Anna me miró, con la mandíbula caída. Miró de mí a Carlos, sus fosas nasales dilatadas mientras tomaba un profundo y confuso olfateo. El olor de Carlos, almizcle,
pino y agresión estaba por todas partes. «Señorita María», preguntó Ana, sus ojos entrecerrados, «¿está usted aquí voluntariamente?» «Por supuesto que sí», dije, pasando por delante de Carlos para apoyarme en el marco de la puerta, cruzando los brazos. Parecía la típica novia molesta, interrumpida en un momento privado. «Lo siento, ¿es un crimen ir de acampada con mi novio sin informar a la comisaría local? Carlos me dijo que Muxía era un pueblo entrometido, pero esto es ridículo». «¿Novio?», repitió Ana, el escepticismo goteando de la palabra. «Tenemos informes de que estaba acampando sola en un sector restringido. Hacemos juegos de rol», dije, inexpresiva, mirando a Ana directamente a los ojos. «Yo hago senderismo, él me caza. Es un juego, uno privado. Y francamente, Sheriff está matando el ambiente». Carlos tosió para disimular un ruido que podría haber sido una risa o un ahogo de sorpresa. La cara de Ana se puso de un rojo abigarrado. Miró a Carlos, luego a mí. Sabía que estábamos mintiendo. Sabía que José había enviado hombres para matarme en el bosque, pero no podía probarlo. «No conmigo allí, ilesa», afirmando ser la amante de Carlos. «Bueno», dijo Ana, echándose el sombrero hacia atrás, sus ojos fríos y muertos. «Ya veo. Mi error. Solo tenga cuidado, señorita María. Los accidentes ocurren en estos bosques. La gente se tropieza. Se disparan las armas. Los osos tienen hambre». «Me siento muy segura con Carlos», dije, mi voz bajando. «Es muy protector». Ana sonrió con desprecio. «Que pasen una buena noche, chicos. Dile a José que le mando saludos cuando lo veas, Carlos». «Sal de mi porche, Ana», advirtió Carlos, su voz como piedras moliéndose. La sheriff se dio la vuelta y volvió a su coche patrulla. No encendió la sirena, simplemente se fue. Las luces traseras rojas desapareciendo en la lúgubre lluvia. Carlos cerró la puerta de golpe y echó el cerrojo. Apoyó la frente en la madera, exhalando un largo y tembloroso aliento. Luego se volvió hacia mí. El ámbar de sus ojos brillaba. «Tú», dijo, señalándome con un dedo, «¿estás loca? Hacemos juegos de rol». «¿En serio?» «Funcionó, ¿no?», le dije, mientras me adentraba en la cocina. Mis rodillas de repente temblaban ahora que la adrenalina se desvanecía. Me serví otro whisky. Él iba a entrar. Tú ibas a atacarle. Y entonces habrías acabado en una jaula o en una morgue. Carlos me siguió. Te pusiste en la mira. Ana no es solo una policía corrupta. Trabaja para la manada de José. Ahora sabe exactamente quién eres y dónde estás. Ya lo sabía, espeté, dejando el vaso con un golpe seco. «Carlos, deja de tratarme como a una damisela. Soy una periodista de investigación. Sé cómo lidiar con los matones. Ahora dime la verdad. No la historia de los mutantes, la historia real. ¿Por qué José quiere esta tierra tan desesperadamente? ¿Está dispuesto a matar por ella?» Carlos me miró. Realmente me miró por primera vez. Vio la inteligencia en mis ojos, la terquedad de mi mandíbula. Se dio cuenta de que el vínculo no me había elegido solo por mi aroma. Me había elegido porque tenía una espina dorsal de acero. «Sígueme», dijo Carlos. Me condujo por un pasillo hasta una pesada puerta de acero. La abrió con un escáner de huellas dactilares. Dentro había una sala de guerra. Monitores cubrían una pared mostrando transmisiones en vivo del bosque. Mapas extendidos sobre una gran mesa. «José no quiere la tierra por la madera», dijo Carlos, caminando hacia la mesa y golpeando un mapa del sector 4 donde yo había estado acampando. «Quiere lo que hay debajo», me incliné. «Minerales, oro, litio». «Un enorme depósito valorado en miles de millones», dijo Carlos.
Pero el depósito se encuentra directamente debajo del bosque sagrado, los criaderos de la población local de lobos. Mi manada. ¿Tu manada? Corregí, mirando el mapa. ¿Te refieres a los lobos? Vi a los que proteges. Somos los guardianes de este bosque, dijo Carlos. Mi familia lo ha sido durante 300 años. No somos solo mutantes, María. Somos cambiaformas, hombres lobo, como quieras llamarnos. Mantenemos el equilibrio. José es un alfa de una manada rival de los picos de Europa. No le importa el equilibrio. Se vendió a un conglomerado minero llamado Ridley Vance Corp. Les prometió que podría asegurar los derechos de la tierra. Mis ojos se abrieron de par en par. Ridley Vance, los investigué el año pasado. Son despiadados. Contratan mercenarios para limpiar pueblos en Sudamérica. Exactamente, dijo Carlos con tristeza. José les prometió la tierra, pero no puede venderla a menos que yo esté muerto. Mientras un Blackwood respire, el título se queda conmigo. Así que envió a esos lobos a matarte, susurré. Y ahora estás aquí, dijo Carlos, acercándose a mí. La tensión en la habitación pasó de lo político a lo personal. Y como me defendiste, como hueles a mí, el vínculo se ha asentado. ¿El vínculo? Retrocedí, chocando con el borde de la mesa. Lo mencionaste antes. ¿Qué es? Es biológico, dijo Carlos, su voz bajando. Puso sus manos sobre la mesa a ambos lados de mí, atrapándome. Los cambiaformas son raros. Encontrar una coincidencia genética es casi imposible. Cuando lo hacemos, nuestra biología reacciona. Nos impulsa a proteger, a reclamar. Se inclinó, su nariz rozando mi cabello. Contuve el aliento. Debería estar aterrada. Era un monstruo literal que podría aplastarme el cráneo con una mano. Pero no tenía miedo. Sentí un tirón, un calor magnético y pesado en mi vientre que me atraía hacia él. «Estás diciendo», tragué con dificultad, «estás diciendo que soy tu alma gemela». «Estoy diciendo», susurró Carlos, sus labios a centímetros de los míos, «que ahora mismo cada célula de mi cuerpo me está gritando que arrase esta casa para mantenerte a salvo. Y si José te toca, quemaré esta montaña entera». Las luces se apagaron. La oscuridad era absoluta. El zumbido del refrigerador murió. Los monitores de seguridad en la pared parpadearon hasta quedar en negro. «¡Abajo!», siseó Carlos. No esperó a que yo obedeciera. Me agarró y me arrastró debajo de la pesada mesa de roble justo cuando la ventana de la sala de estar se hizo añicos. ¡Crash! Los cristales se esparcieron por el suelo. Un bote rodó por la habitación, siseando. «¡Gas!», rugió Carlos. «Aguanta la respiración». Se arrancó la camisa de franela, partiéndola en dos, y me presionó la tela sobre la nariz y la boca. «Mantente abajo, gatea hasta la cocina. La ventilación es mejor allí». Gateé a cuatro patas, los fragmentos de cristal cortándome las palmas. Mis ojos lloraban mientras el humo blanco y acre llenaba la habitación. Esto no era un ataque de lobos. Esto era militar. «¡Carlos!», tosí en la camisa. «Estoy aquí mismo». Su voz venía de la oscuridad, pero sonaba diferente, distorsionada, gutural. Un punto láser rojo barrió la pared del pasillo. «Mirillas térmicas», gruñó Carlos. «Pueden ver nuestras firmas de calor». «María, escúchame. En la despensa de la cocina hay una trampilla debajo de la alfombra. Lleva al sótano. ¡Vete ahora!». «No te voy a dejar. No puedes luchar contra ellos». «No puedes luchar contra ellos», gritó Carlos. «Son mercenarios, humanos. Si lucho contra ellos como hombre, muero.
Si lucho contra ellos como lobo, necesito espacio y no puedo protegerte mientras los despedazo. Vete. Me empujó hacia la cocina. Tropecé, tosiendo. Mis ojos ardían. Vi las sombras de los hombres moviéndose en el porche. Equipo táctico, máscaras de gas, rifles de asalto. Ridley Vance no jugaba. Llegué a la despensa, pateando la alfombra a un lado. Encontré el anillo de hierro de la trampilla y la abrí con un tirón. Miré hacia atrás. Carlos estaba de pie en el centro de la sala de estar, iluminado por el barrido de los visores láser rojos. No se escondía. Se estaba desnudando. Se quitó las botas. Se desabrochó el cinturón. ¡Abran fuego!, gritó una voz desde la ventana rota. El sonido del fuego automático fue ensordecedor. Las balas masticaron el panel de yeso, destrozando los jarrones caros, desgarrando el sofá de cuero. Pero Carlos no cayó. Rugió. Comenzó como un grito humano de rabia y se profundizó en un aullido escalofriante que hizo temblar el suelo. Miré, paralizada de horror y asombro, cómo Carlos dejaba de ser un hombre. Sus huesos se agrietaron y se remodelaron con chasquidos nauseabundos. Su columna vertebral se alargó. Un pelaje oscuro brotó de su piel como una ola. Su mandíbula se descolgó y se empujó hacia adelante, llena de dientes que eran demasiado grandes para una boca humana. Creció, expandiéndose hacia arriba y hacia afuera, hasta que fue una imponente pared de músculos y rabia de 2,5 metros. Los disparos no cesaron, pero las balas parecían molestarle más que herirle. El hombre lobo, el alfa, se puso a 4 patas y se lanzó contra la ventana. Golpeó al equipo táctico como una bola de demolición. Escuché gritos, gritos terribles y húmedos. El sonido del metal doblándose. El sonido de los hombres dándose cuenta de que sus armas de alta tecnología eran inútiles contra una criatura de pesadilla. Objetivo hostil. Objetivo es... Ah, caí al sótano y cerré la trampilla de golpe. La cerré por dentro. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas pude deslizar el cerrojo. Me senté en la oscuridad sobre el frío suelo de cemento, escuchando la guerra que se libraba arriba. Los golpes, los aullidos, el silencio que siguió, los gritos. Encendí la linterna de mi llavero. El sótano era pequeño, forrado con comida enlatada y agua. Pero en la esquina había un archivador. Estaba aterrada, atrapada en un sótano mientras mi amante hombre lobo masacraba a un equipo de ataque arriba, pero seguía siendo periodista. Me arrastré hasta el archivador. Estaba etiquetado. Títulos de propiedad 1120 presente. Si voy a morir aquí, susurré para mis adentros, abriendo el cajón, voy a saber exactamente por qué. Empecé a leer, y lo que encontré hizo que el depósito de litio pareciera poca cosa. Carlos no solo protegía un santuario de lobos. Los documentos detallaban un linaje, un tratado firmado en 1890 con el gobierno español. Los Blackwood, ahora los propietarios de la Serra da Capelada, no eran solo dueños, eran guardianes reconocidos de una zona de contención federal, y el nombre de José estaba por toda la correspondencia reciente. No como comprador, sino como reclamante. José era el medio hermano de Carlos. La revelación me golpeó como un puñetazo. Esto no era solo codicia corporativa. Esto era una guerra de sucesión. José no podía matar a Carlos él mismo. Iba en contra de la ley de la manada. Así que contrató a humanos para hacerlo. Contrató a Ridley Vance para acabar con la línea Blackwood para poder heredar el título de alfa por defecto. Un fuerte golpe sacudió el techo sobre mí. Luego silencio. Pasos.
Pasos pesados, de garras. Se detuvieron directamente encima de la trampilla. Contuve la respiración, apagando la linterna. Apreté una lata de melocotones como un arma patética. Sniff, sniff, un gemido bajo. «Carlos», susurré. La trampilla fue arrancada de sus bisagras. Astillas de madera cayeron sobre mí. Una enorme cabeza de lobo apareció en la abertura. Su hocico estaba enmarañado con sangre. Sus ojos eran salvajes, dilatados y brillaban de color ámbar. Mostró los dientes, baba mezclada con sangre goteando sobre el cemento. Me gruñó, un sonido de pura e inalterada agresión. No me moví. Miré fijamente a los ojos de la bestia. «Soy yo», dije, mi voz firme a pesar del terror. «¡Soy María!». El lobo parpadeó. La agresión vaciló. Volvió a gemir, ladeando la cabeza. Luego, detrás del lobo, una nueva voz habló. Suave, fría, humana. «¡Abajo, chico!». El lobo fue apartado de una patada, aullando mientras chocaba contra los armarios de la cocina. Un hombre entró en la abertura, mirándome. Era guapo, con un traje a medida que parecía fuera de lugar en medio de la carnicería. Sostenía un rifle tranquilizante de alta potencia. «Hola María», dijo José, sonriendo. «Me moría por conocer a la mujer que hizo que mi hermano olvidara su entrenamiento. Sé un encanto y sal. El helicóptero está esperando». No grité, no supliqué. Miré a José, el hombre del traje a medida que sostenía un rifle tranquilizante con la misma facilidad informal con la que un golfista sostiene un putter. A su lado, Carlos, el lobo enorme y aterrador, jadeaba pesadamente en el suelo de la cocina. Sus extremidades temblaban mientras la potente neurotoxina luchaba contra su metabolismo acelerado. «Levántate, María», dijo José, gesticulando con el cañón del arma. «El helicóptero está quemando combustible y tengo una reunión de la Junta en Madrid mañana. No alarguemos esto». Salí del sótano, sacudiéndome el polvo de los vaqueros. Apreté la carpeta que había encontrado en el archivador contra mi pecho. Miré a Carlos. Los ojos ámbar del lobo estaban abiertos, vidriosos y llenos de una rabia impotente. Dejó escapar un gemido bajo y roto. «No te preocupes por él», dijo José, pasando por encima de la enorme pata de su hermano. «Es duro. Se despertará en una hora. Para entonces estaremos a mitad de camino de los picos de Europa y recibirá una llamada. Si quiere verte viva de nuevo, firmará la escritura de la Serra da Capelada y abdicará del título de Alfa. Así de simple». «No es simple», dije, mi voz sorprendentemente firme. Levanté la carpeta. «Sé sobre el Tratado de 1890, José. Sé que no puedes simplemente tomar la tierra. Necesitas un heredero de sangre, o necesitas que Carlos muera sin uno». José hizo una pausa. Un destello de molestia cruzó su apuesto rostro. «Eres más inteligente que los excursionistas habituales que vienen por aquí. Lástima. La inteligencia te hace peligrosa». «Me hace estar preparada», farfullé. Envié los archivos por correo electrónico mientras estaba en el sótano. Envié fotos de estas escrituras a mi editor del Crónica y a la División de Crímenes Ambientales del FBI. Si no me registro en 2 horas, la historia sale a la luz. La minería ilegal, el soborno, la sheriff, todo. Era una mentira. El sótano no tenía ninguna señal, pero José no lo sabía. La sonrisa de José vaciló. Miró su reloj de pulsera, luego la ventana rota por donde entraba la lluvia. «Estás mintiendo. Ese sótano es una jaula de Faraday. Carlos lo construyó para esconderse durante sus episodios. No hay señal allí abajo». Se lanzó hacia mí, agarrándome el brazo. «Buen intento, cariño». Reaccioné por instinto. No me aparté.
Hundí el talón de mi bota de senderismo en el empeine de José con un crujido nauseabundo, y mientras él se inclinaba hacia adelante en estado de shock, balanceé la pesada carpeta llena de 80 años de documentos legales, estrellando el lomo directamente contra su nariz. José gritó, tropezando hacia atrás. La sangre salía a chorros de su nariz rota. Soltó el rifle tranquilizante. «¡Carlos!», grité, lanzándome a por el arma. «¡Despierta!». El sonido de mi voz, en pánico pero feroz, pareció atravesar la niebla en el cerebro del alfa. El enorme lobo negro convulsionó. Un temblor recorrió su cuerpo. La droga era fuerte, pero el instinto de proteger a una compañera era más fuerte. Era primitivo. Era antiguo. Carlos lanzó un rugido que hizo temblar las lámparas. Se incorporó con piernas temblorosas, sus garras abriendo profundas ranuras en el suelo de madera. José se limpió la sangre de la cara, sus ojos destellaron un rojo demoníaco, la señal de un cambiaformas perdiendo el control. «Estúpida chica», siseó. «¿Quieres ver un monstruo? Bien». José no tuvo tiempo de transformarse por completo. Se transformó parcialmente. Su cara se alargó. Sus dientes se afilaron hasta convertirse en agujas. Sus uñas se alargaron hasta convertirse en garras negras. Se lanzó contra mí, listo para desgarrarme la garganta. Levanté el rifle tranquilizante. Nunca había disparado un arma en mi vida. No apunté. Simplemente apreté el gatillo. ¡Tip! El dardo golpeó a José en el hombro. No se detuvo. La adrenalina del cambio quemó la droga al instante. Me golpeó de revés, enviándome volando por la cocina. Golpeé la isla de granito con fuerza. Mis costillas crujieron y caí al suelo, jadeando por aire. José se cernió sobre mí, levantando una mano con garras para el golpe final. «Di adiós, María». Crunch. Un borrón de pelaje negro golpeó a José por el costado. Carlos había llegado. La lucha que siguió no fue una película de artes marciales. Fue una pelea de titanes. Los dos hermanos chocaron contra la isla de la cocina, destrozando el granito y haciendo volar los electrodomésticos. Rodaron hasta la sala de estar, un enredo de pelaje, garras y dientes. Carlos era más grande, pero estaba drogado. José era más rápido, vicioso, luchando sucio. Mordió profundamente el hombro de Carlos, apuntando a la yugular. Carlos aulló, pataleando, golpeando a José contra la chimenea de piedra con la fuerza suficiente para agrietar la mampostería. Me arrastré. Mi costado ardía. Vi el rifle tranquilizante tirado cerca de la nevera. Estaba vacío. Necesitaba un arma. Vi el armario de licores, el whisky de alta graduación y el encendedor en la encimera. «¡Carlos, muévete!», grité. Agarré una botella de ron de 151 grados, metí un trapo de cocina en el cuello y encendí el mechero. Carlos, al escuchar mi voz, apartó a José de una patada y retrocedió, sacudiendo su enorme cabeza para despejar el mareo. José se puso de pie, la sangre brotando de su hocico, riendo. «No puedes ganar, mi hermano. Tengo a Ridley Corp detrás de mí. Tengo un ejército. No tienes nada». «No es cierto», dije. Lancé la botella. Se estrelló a los pies de José. El alcohol se encendió al instante, convirtiendo la alfombra y la parte inferior del cuerpo de José en una bola de fuego. José chilló, un agudo sonido humano de terror. El fuego era lo único de lo que los cambiaformas no podían curarse al instante. Retrocedió, golpeando las llamas, chocando contra la ventana ya rota
y cayendo al patio empapado de lluvia y barro. Carlos no lo persiguió. El lobo me miró. Sangraba, se tambaleaba, su pelaje enmarañado con polvo de paneles de yeso y sangre. Dio un paso hacia mí y se desplomó, su forma brillando y encogiéndose hasta que Carlos, el hombre, yacía desnudo e inconsciente en el suelo en ruinas. 3 meses después, la cafetería en el centro de Barcelona zumbaba. Estaba sentada junto a la ventana, escribiendo en mi portátil. El titular en mi pantalla decía: el CEO de Ridley Corp imputado en el escándalo de apropiación de tierras. La sheriff Enna testifica en un acuerdo de culpabilidad. Había escrito la historia del siglo. Bueno, la mayor parte. Había omitido a los lobos, había omitido las garras. En mi artículo, Carlos era un excéntrico, recluso y ambientalista que había sido objetivo de mercenarios corporativos. José era un pariente descontento que había provocado un incendio que salió mal. La historia oficial era que José había muerto a causa de sus heridas en el hospital. La verdad era más oscura. El Consejo de la Manada, un grupo de ancianos aterradores con traje que habían visitado el hospital, se había encargado de José. Estaba cumpliendo cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad diseñada específicamente para su especie en la tundra de Alaska. ¿Es el borrador final? Levanté la vista. Carlos estaba allí, sosteniendo 2 látex. Llevaba una camisa impecable y vaqueros, con un aspecto menos salvaje de la montaña y más de modelo de revista. La cicatriz de su cuello había desaparecido. Lo es, dije, tomando el café. A mi editor, el otro Carlos, le encanta. Cree que voy a ganar un Pulitzer. Carlos se sentó frente a mí, miró la bulliciosa calle de la ciudad, luego de nuevo a mí. Sabes, la oferta sigue en pie. ¿Qué oferta? Bromeé. ¿La de mudarme a una mansión medio destruida en el bosque o la de convertirme en la luna de una manada de hombres lobo? Ambas. Carlos sonrió. Los contratistas terminaron la cocina ayer y la manada preguntan cuándo vuelves a casa. Les gustas más que yo. Creen que eres la única que puede mantenerme a raya. Miré mi portátil. Miré la ciudad a la que había llamado hogar durante 10 años. Luego miré al hombre que me había vigilado mientras dormía en la oscuridad. El hombre que había destrozado el mundo para mantenerme a salvo. Sentí ese tirón de nuevo, el calor magnético, el vínculo. Cerré el portátil. Tengo una condición, dije. Nómbrala. Yo conduzco y vamos a parar a comprar una tienda de campaña de verdad, no más dormir en el suelo. Carlos extendió la mano por la mesa y me tomó la mía. Su agarre era cálido, sólido y eterno. Trato hecho, dijo el rey Alfa. Vamos a casa. ¿Y hoy? Ni idea. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. Otras veces siento que cometí un error garrafal, que cambié mi vida por un cuento de hadas peligroso. ¿Qué hubierais hecho vosotros? Probablemente ambas cosas sean ciertas. Así es la vida, ¿no? Nada es blanco y negro, nada es perfecto, pero es mi vida.